Mi nombre es Armando Ríos Vargas. Tengo 68 años y toda mi vida trabajé en la construcción. Nunca imaginé que a estas alturas estaría lidiando con la peor traición que un hombre puede enfrentar, la de su propio hijo. Roberto, mi primogénito, se robó los 1,2 millones de pesos de mi indemnización mientras yo luchaba por recuperarme en un hospital. El dinero que debía garantizar mi tranquilidad después del accidente que casi me cuesta la vida. Pero antes de continuar con mi historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Cada mañana durante 45 años me levanté a las 5 para ir a las obras. Con estas manos callosas levanté edificios, puentes y casas por todo Monterrey. No me quejo. El oficio me dio para mantener a mis 3 hijos después de que Elena, mi esposa, falleciera cuando ellos eran pequeños. Les di educación, comida y un techo digno. Roberto siempre fue el más ambicioso. Siempre quiso más de lo que podía conseguir con trabajo honesto. El día del accidente comenzó como cualquier otro. Recuerdo que era martes. Llegué a la obra del nuevo centro comercial en el Boulevard Díaz Ordaz. Estaba terminando de asegurar unos soportes en el 4º piso cuando sentí que el andamio se movía. Grité a mis compañeros, pero fue tarde. La estructura cedió y caí casi 15 metros hasta golpearme contra el concreto. Lo último que escuché fueron los gritos de los otros trabajadores. Desperté 3 días después en el hospital. Tenía la pierna derecha y 4 costillas rotas, una fractura en la cadera, el hombro dislocado y una contusión cerebral. El doctor Ramírez me explicó que necesitaría meses de recuperación y que probablemente nunca volvería a trabajar en la construcción. Don Armando, con una caída así es un milagro que esté vivo, me dijo mientras revisaba mis radiografías. La rehabilitación será larga, pero al menos tiene el seguro laboral que cubrirá los gastos y le dará una compensación. Esa noticia fue mi consuelo. La constructora tenía un buen seguro para accidentes laborales. El representante de la compañía vino a verme y me explicó que recibiría una indemnización de 1,2 millones de pesos. Era una cantidad que jamás había tenido en mis manos. Con ese dinero podría pagar el tratamiento, adaptar mi casa para mi nueva condición y vivir dignamente el resto de mis días. Mis 3 hijos vinieron a verme en cuanto se enteraron. Ximena, mi hija del medio, trajo a mi nieta Camila. La pequeña de 12 años es la luz de mis ojos. Me abrazó con cuidado y me prometió que me cuidaría cuando saliera. Abuelito, te voy a leer tus libros de historia mientras te recuperas, me dijo con sus ojos brillantes. Javier, mi hijo menor, vino desde Guadalajara, donde trabaja como ingeniero. Estuvo conmigo una semana antes de tener que volver. Y luego estaba Roberto. Apareció vestido con una camisa nueva y un reloj que seguramente no podía pagar con su trabajo en la agencia de autos. Siempre tuvo problemas con las deudas y el juego. Lo sé porque más de una vez lo saqué de apuros cuando venían a cobrarle. «Papá, no te preocupes por nada», me dijo mientras sostenía mi mano. «Yo me encargaré de todo lo del seguro. Necesitarán que alguien haga trámites y tú no puedes moverte». En mi estado, apenas podía mantenerme despierto por los medicamentos para el dolor. Confiaba en él. Era mi hijo. ¿Quién desconfía de su propia sangre? El representante del seguro vino días después con los documentos. Necesitaban que firmara una autorización para que alguien actuara en mi nombre, ya que estaría internado durante semanas. Roberto se ofreció como mi representante legal. Firmé los papeles que me pusieron delante. Ese fue mi primer error. Las semanas en el hospital fueron un infierno. 4 operaciones, dolor constante y la incertidumbre de si volvería a caminar normalmente. Roberto venía cada pocos días, siempre con regalos caros. Trajo una televisión para mi habitación, flores y hasta un celular nuevo que yo no sabía usar. «Ya está todo en marcha con el seguro, papá», me decía. «Pronto tendremos el dinero y podré buscarte un mejor hospital». Joaquín, mi compadre de toda la vida, también venía a visitarme. Una tarde, mientras Roberto no estaba, me comentó algo que me inquietó. «Armando, ¿es cierto que Roberto compró un carro nuevo?»
Lo vi ayer en un Mustang último modelo. Debe ser del lote de la agencia donde trabaja. Le respondí, aunque una sombra de duda creció en mi mente. No tenía placas de la agencia, insistió Joaquín. Y anoche lo vi en la cantina La Patrona, gastando como si no hubiera mañana. La Patrona era una cantina conocida por sus mesas de póker. Me quedé callado. No quería creer lo que empezaba a sospechar. Pasaron 3 meses antes de que pudiera salir del hospital. Ximena se ofreció a llevarme a su casa, pero insistí en volver a mi hogar. Necesitaba mi espacio, mis cosas, mi independencia, aunque fuera limitada. Acepté que viniera a ayudarme unas horas cada día con la comida y la limpieza. El primer día en casa noté cambios. Mi vieja televisión había sido reemplazada por una pantalla plana. Había muebles nuevos en la sala. Cuando pregunté, Roberto sonrió. «Te mereces vivir mejor, papá. Lo pagué con un adelanto de la indemnización». «¿Ya salió el dinero?», pregunté. «Una parte. El resto llegará pronto». Esa noche no pude dormir. Las dudas me carcomían. Al día siguiente le pedí a Roberto que me mostrara los documentos del seguro y un estado de cuenta. Se puso nervioso. «Están en mi casa, papá. Los traeré mañana». Mañana se convirtió en pasado mañana y luego en la próxima semana. Siempre había una excusa. Mientras tanto, yo seguía con mi rehabilitación. El fisioterapeuta venía 3 veces por semana y cada sesión costaba 600 pesos que Roberto supuestamente pagaba del adelanto. Un día, Ximena vino con Camila. Mi nieta corrió a abrazarme como siempre, pero noté que mi hija estaba seria. «¿Qué pasa?», le pregunté cuando Camila se fue a ver la televisión. «Papá, ¿es verdad que le diste a Roberto un poder para vender tu casa?». Mi corazón se detuvo. «¿De qué estás hablando?». «Ayer me llamó un hombre preguntando si eras tú el que estaba vendiendo la propiedad. Dijo que Roberto estaba pidiendo un adelanto de 500.000 pesos. Sentí que me faltaba el aire. Esta casa fue lo único que pude dejarles a mis hijos. La compré con el sacrificio de años y la terminé de pagar justo antes del accidente. Llama a tu hermano ahora mismo», le dije. Cuando Roberto llegó, su cara cambió al ver que Ximena estaba conmigo. Intentó saludar como si nada, pero lo interrumpí. «¿Estás vendiendo mi casa?». «No, papá, es un malentendido», respondió rápidamente. «Solo estaba investigando el valor de la propiedad para el seguro». «¿Mientes?», dijo Ximena. «El hombre me mostró el anuncio y tu número de teléfono». Roberto cambió de estrategia. «Necesitamos el dinero, papá. Tu tratamiento es costoso y el seguro está demorando más de lo esperado». Algo no cuadraba. Si el seguro estaba demorando, ¿de dónde sacaba Roberto para los muebles nuevos, el fisioterapeuta y sus propios lujos? «Quiero ver todos los documentos mañana mismo», le dije. «Y quiero hablar directamente con la aseguradora». «No puedes», respondió con una frialdad que nunca había visto en él. «Todo está a mi nombre ahora». Esas palabras me golpearon más fuerte que la caída del andamio. «¿Qué hiciste?», pregunté, sintiendo cómo temblaba mi voz. «Lo que era necesario. Firmaste un poder que me autoriza a administrar todo. El dinero ya llegó hace un mes». «¿Y dónde está?», se encogió de hombros. «Lo invertí. En mi negocio, en mejorar tu casa, en tu tratamiento, en tu Mustang nuevo», intervino Ximena. «En las noches en La Patrona, en el viaje a Cancún que hiciste con tus amigos». La cara de Roberto se transformó en una mueca de rabia. «¡Yo me lo merezco!», gritó. «Toda mi vida cuidándote, escuchando tus sermones sobre el trabajo duro mientras tú desperdiciabas tu vida en obras mugrosas. Ahora me toca a mí». Me quedé helado. Este no era mi hijo. Era un extraño con la cara de mi primogénito. «¿Cuánto queda del dinero?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nada», respondió sin un atisbo de remordimiento. «Y pronto venderé esta casa. Es lo mejor para todos». Ximena se abalanzó sobre él, pero la detuve. «Sal de mi casa», le dije a Roberto con una calma que no sentía. «Y no vuelvas». «Esta ya no es tu casa, viejo».
respondió mientras caminaba hacia la puerta. Firmaste todo legalmente. Yo decido. Después de que se fue, Ximena llamó a Javier. Estaba horrorizada. Papá, ¿qué firmaste exactamente? No lo sabía. En el hospital firmé varios documentos sin leerlos. Confiaba en mi hijo. Ahora entendía por qué el personal del hospital me miraba con lástima. Por qué la trabajadora social intentó hablar conmigo en privado antes de darme de alta. Al día siguiente, Ximena regresó con las copias de los documentos que había conseguido en las oficinas del seguro. Lo que vi me destrozó. No solo había firmado un poder para cobrar la indemnización, sino también una autorización para transferir propiedades. Roberto había usado mi firma para apoderarse de todo, el dinero y la casa. Los 1,2 millones de pesos habían sido depositados en una cuenta a su nombre hacía 5 semanas. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuré mientras las lágrimas caían sobre los papeles. «Es mi hijo». Ximena me abrazó mientras sollozaba. Mi nieta Camila, que no entendía completamente lo que pasaba, se acercó y tomó mi mano. «No llores, abuelito. Yo tengo mis ahorros de la escuela. Son 340 pesos y te los regalo». Esa inocencia, esa bondad en medio de tanta maldad, me rompió aún más. Abracé a mi nieta y le prometí que todo estaría bien, aunque no tenía idea de cómo arreglaría este desastre. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé mi vida. ¿En qué había fallado con Roberto? ¿Cuándo se volvió este monstruo capaz de robar a su propio padre? Recordé cuando era niño y me seguía a todas partes, cuando me pedía que le contara historias sobre los edificios que ayudé a construir. ¿Dónde quedó ese niño? A la mañana siguiente tomé una decisión. No me dejaría vencer. Había sobrevivido a una caída de 15 metros, a la pérdida de mi esposa, a décadas de trabajo bajo el sol inclemente de Monterrey. Esta traición no sería mi final. Llamé a Joaquín. «Necesito tu ayuda, compadre», le dije. «Voy a recuperar lo que es mío». «¿Qué tienes en mente?», preguntó. «Justicia», respondí. «Y necesito que me ayudes a encontrar un buen abogado». Lo que no sabía entonces era que la batalla por recuperar mi dignidad apenas comenzaba y que antes de ver justicia tendría que enfrentarme a traiciones aún más oscuras de las que podía imaginar. Mi propio hijo no solo me había robado mi dinero, sino que estaba dispuesto a dejarme en la calle. Pero yo, Armando Ríos Vargas, no me rendiría sin pelear. La mañana siguiente a mi confrontación con Roberto, me levanté con una determinación que no sentía desde antes del accidente. Si mi hijo pensaba que me quedaría llorando en un rincón mientras él disfrutaba del dinero de mi sufrimiento, no conocía a su padre. Estas manos curtidas no solo levantaron edificios, también criaron a 3 hijos solos y ahora lucharían por mi dignidad. Joaquín llegó temprano con el periódico y 2 cafés. Es mi ritual con él desde hace décadas, pero esta vez en lugar de hablar del fútbol o de política, teníamos una misión. «Tengo el nombre de una abogada», dijo mientras extendía un papel sobre la mesa. «Licenciada Sofía Valdés. Se especializa en casos de fraude familiar. No cobra la primera consulta». La llamamos ese mismo día. Su secretaria nos dio cita para la tarde siguiente. Ximena se ofreció a llevarme. «No quiero que te involucres demasiado», le dije. «Roberto es peligroso ahora». Mi hija me miró con esa terquedad que heredó de su madre. «Papá, este también es mi problema. Es nuestra familia». Javier llamó desde Guadalajara. Ximena le había contado todo. «Salgo para allá en el primer autobús», dijo. «Llegaré mañana». «No es necesario que dejes tu trabajo», contesté. «No es opcional, papá. Esto es una emergencia familiar». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi el Mustang de Roberto estacionado frente a la casa. Él permanecía dentro, mirando hacia mi ventana. No bajó del auto ni intentó entrar. Solo observaba como un depredador estudiando a su presa. Después de 15 minutos arrancó y se fue. No le mencioné esto a Ximena cuando vino a buscarme para ir al despacho de la abogada. No quería asustarla más de lo que ya estaba. El edificio de la licenciada Valdés quedaba en el centro de Monterrey, un lugar elegante con pisos de mármol.
Me sentí fuera de lugar con mis manos callosas y mi bastón. La secretaria nos hizo pasar inmediatamente. Sofía Valdés resultó ser una mujer pequeña de unos 50 años, con lentes de montura roja y una expresión que inspiraba confianza. Nos escuchó sin interrumpir mientras le contábamos toda la historia. Tomaba notas en una libreta y ocasionalmente asentía. «Don Armando, lamento mucho por lo que está pasando», dijo cuando terminé mi relato. «Desafortunadamente, veo casos similares con frecuencia. El fraude familiar es más común de lo que la gente piensa». «¿Podemos hacer algo?», preguntó Ximena. «Mi hermano dice que legalmente todo le pertenece ahora». La licenciada se quitó los lentes y los limpió con cuidado antes de responder. «Podemos hacer varias cosas, pero necesito ser clara. Será una batalla difícil. Su hijo ha cometido fraude, falsificación y abuso de confianza, pero actúa bajo el manto de documentos aparentemente legales. Me explicó que necesitábamos pruebas concretas. Primero, demostrar que yo no estaba en condiciones mentales plenas cuando firmé los poderes en el hospital. Segundo, comprobar que Roberto había usado el dinero para beneficio personal y no para mi cuidado como estipulaba el seguro. Tercero, evidenciar cualquier irregularidad en los documentos o en las firmas. La buena noticia, continuó, es que la ley protege a los adultos mayores en casos de abuso patrimonial. La mala noticia es que necesitaremos tiempo y evidencias sólidas. Salimos del despacho con un plan inicial. La licenciada presentaría un recurso de urgencia para detener cualquier intento de venta de mi casa mientras nosotros recopilábamos pruebas contra Roberto. Javier llegó esa tarde. Venía agotado del viaje, pero decidido a ayudar. Mi hijo menor siempre fue el más tranquilo, el estudioso. Mientras Roberto buscaba atajos para todo, Javier trabajó duro para conseguir su título de ingeniero. «Necesitamos un plan sistemático», dijo después de ponerse al día. «Yo puedo quedarme 2 semanas antes de que me despidan. Tenemos que aprovechar cada minuto. Nos dividimos las tareas. Ximena se encargaría de recopilar los expedientes médicos que probaran mi estado durante la hospitalización. Javier investigaría los movimientos bancarios y los documentos del seguro. Joaquín, que conocía a media ciudad por su trabajo como taxista, buscaría testigos que hubieran visto a Roberto gastando el dinero. Yo me concentraría en recordar cada detalle, cada conversación, cada documento que firmé. Esa noche Javier se quedó en mi casa. Estábamos cenando cuando el teléfono sonó. Era Roberto. «Ponlo en altavoz», pidió Javier. La voz de mi hijo mayor sonaba extrañamente calmada. «Papá, estoy dispuesto a negociar. No quiero que esto se convierta en un problema familiar más grande». «Ya es un problema», respondí. «Te robaste mi dinero y ahora quieres quitarme mi casa. No lo veas así». Su tono era conciliador, casi dulce. «Solo estoy administrando lo que es mejor para todos. Puedes seguir viviendo en la casa. No te preocupes, solo necesito que firmes unos papeles más para arreglar unos detalles legales». Javier me hizo señas para que siguiera la conversación. Tal vez Roberto revelaría algo importante. «¿Qué clase de papeles?», pregunté. «Nada importante. Solo una declaración diciendo que me autorizaste a usar el dinero como yo considerara mejor. Es para el banco. Pura formalidad». Sentí náuseas. Mi hijo no solo me había robado. Ahora quería que me convirtiera en cómplice de su crimen. «Necesito pensarlo», dije. «Ven mañana y lo discutimos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está Javier contigo?», preguntó de repente con un tono completamente diferente. «Sí, llegó hoy», respondí sin pensar. «Ya veo. Así que la familia se está uniendo contra mí. Muy bien. Recuerda que tengo documentos que prueban que me cediste todo voluntariamente. Si me demandas, solo conseguirás que todos quedemos mal. Especialmente tú, que ni siquiera pudiste controlar a tu propio hijo». Colgó antes de que pudiera responder. Javier golpeó la mesa con frustración. «Es un manipulador», dijo. «Siempre lo fue, pero nunca pensé que llegaría a este extremo». «Es mi culpa», murmuré. «Yo lo crié así».
No, papá. Javier puso su mano sobre mi hombro. Todos tuvimos la misma educación. Roberto eligió su camino. Al día siguiente, Ximena vino con Camila después de la escuela. Mi nieta notaba que algo andaba mal en la familia, aunque tratábamos de ocultárselo. «Abuelito, ¿por qué el tío Roberto no viene a visitarte?», me preguntó mientras dibujaba en la mesa. No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña que su tío es un ladrón que dejó a su abuelo en la ruina? «Tu tío está ocupado con su trabajo», intervino Ximena. «Y nosotros estamos cuidando al abuelo ahora». Camila pareció aceptar la explicación y siguió dibujando. Me mostró su obra, una casa con 4 figuras. «Mi familia», había escrito arriba. Éramos Ximena, ella, yo y una figura más alta que identificó como Javier. «¿Y tu tío Roberto?», pregunté. «Él no vive con nosotros», respondió con la sencillez de un niño. «Además, la maestra dijo que familia es quien te cuida cuando estás enfermo». Sus palabras me conmovieron profundamente. De la boca de una niña salía una verdad que muchos adultos no comprenden. Esa tarde Joaquín regresó con información valiosa. «Tengo 3 testigos que vieron a Roberto en el Casino Caliente la semana pasada», informó. «Gastó más de 50.000 pesos en una noche. Uno de ellos trabaja allí y dice que es cliente frecuente desde hace 2 meses. Justo cuando recibió el dinero», observó Javier. «Hay más», continuó Joaquín. «Compró el Mustang al contado. El vendedor es conocido mío. Pagó 800.000 pesos en efectivo. Era casi todo el dinero de mi indemnización en un solo gasto absurdo». Sentí que la sangre me hervía. «Necesitamos pruebas documentadas», dijo Javier. «Testimonios no bastarán». Al día siguiente, Javier fue al banco. Como ingeniero, sabía hablar el lenguaje técnico que impresiona a los ejecutivos. Regresó con noticias desconcertantes. «El dinero del seguro nunca llegó a la cuenta que Roberto abrió supuestamente para ti», explicó. «Fue depositado directamente en su cuenta personal. Y hay más. Ha estado sacando préstamos usando la casa como garantía». «¿Puede hacer eso?», preguntó Ximena horrorizada. «Con el poder que papá firmó, lamentablemente sí. Esa noche no pude dormir. Me atormentaba pensar que podría perder el techo bajo el cual crié a mis hijos. Cada rincón de esta casa guarda un recuerdo de Elena, de los niños creciendo, de una vida de esfuerzo honrado». Al amanecer escuché un coche detenerse frente a la casa. Me asomé y vi a Roberto hablando con un hombre de traje. Señalaban hacia la propiedad y el hombre tomaba notas. Estaba enseñándole la casa a un posible comprador. Javier también los vio y salió a confrontarlos. «Esta propiedad no está a la venta», dijo firmemente. «Según estos documentos, sí lo está», respondió el hombre de traje, mostrando unos papeles. «El señor Ríos es el propietario legal». «Hay un proceso legal en curso», intervino Javier. «Le recomiendo que busque otra propiedad si no quiere verse involucrado en un litigio». El hombre miró a Roberto con desconfianza y se marchó rápidamente. Mi hijo mayor se acercó a Javier con una expresión que nunca había visto en él. «¿Crees que puedes detenerme?», le espetó. «Eres un ingeniero mediocre que vive al día. Yo tengo contactos, tengo dinero». «Tienes dinero robado», respondió Javier. «Y pronto tendrás una orden judicial encima». Roberto soltó una risa fría. «¿Crees que la justicia funciona? Tengo a un juez en el bolsillo. Para cuando terminen de pelear en los tribunales, ya habré vendido todo y estaré lejos». Se marchó sin entrar a la casa. Javier estaba pálido cuando regresó. «Tenemos que movernos más rápido», dijo. «Creo que realmente tiene contactos en el juzgado». Llamamos inmediatamente a la licenciada Valdés y le contamos lo sucedido. Su reacción fue inmediata. «Voy a solicitar medidas cautelares hoy mismo y necesitamos documentar todo esto». Su hijo Javier escuchó la amenaza. «Puede servir como testigo». Esa misma tarde preparamos una declaración firmada por Javier relatando la conversación con Roberto. La licenciada también nos aconsejó instalar una cámara de seguridad frente a la casa para documentar cualquier intrusión o acoso. Mientras tanto, Ximena consiguió una carta del doctor Ramírez
confirmando mi estado cognitivo durante la hospitalización. El médico recordaba claramente haber expresado sus dudas sobre mi capacidad para firmar documentos legales bajo los efectos de los analgésicos. Don Armando estaba medicado con dosis altas de opioides para el dolor, escribió en su declaración. En mi opinión profesional, no se encontraba en condiciones óptimas para tomar decisiones legales complejas. Era una pieza crucial para nuestro caso. 2 días después recibimos la primera victoria. La jueza Morales emitió una orden temporal prohibiendo cualquier transacción relacionada con mi casa hasta que se resolviera la disputa legal. Roberto no podría venderla, al menos por ahora. Esa noche celebramos modestamente. Ximena preparó mi comida favorita, chilaquiles con pollo. Y Javier trajo una botella de tequila que compartimos con Joaquín. Es solo el primer paso, advirtió Javier. La pelea será larga. Lo importante es que estamos juntos, dijo Ximena, levantando su vaso. Por papá y por la justicia. Mientras brindábamos, el teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Don Armando, le habla Arturo Peña, del Departamento Jurídico del Banco Azteca, dijo una voz formal. Estamos procesando un préstamo hipotecario sobre su propiedad y necesitamos verificar algunos datos. Sentí que el estómago se me encogía. A pesar de la orden judicial, Roberto seguía intentando sacar dinero de mi casa. Mi casa no está en venta ni en hipoteca, respondí. Hay una orden judicial que prohíbe cualquier transacción. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señor, tenemos documentos firmados por usted hace apenas 3 días autorizando la hipoteca. El mundo se detuvo. 3 días. Yo no había firmado nada en semanas. Eso es imposible, dije con voz temblorosa. Alguien está falsificando mi firma. Le pasé el teléfono a Javier, quien pidió detalles sobre los documentos. Después de colgar, me miró con gravedad. Roberto falsificó tu firma. Ya no solo está usando el poder que le diste, ahora está directamente cometiendo fraude. La noticia era devastadora y esperanzadora a la vez. Roberto acababa de cometer un delito flagrante que sería mucho más fácil de probar. A la mañana siguiente fuimos al banco con la licenciada Valdés. El gerente nos mostró los documentos. Efectivamente, la firma se parecía a la mía, pero tenía diferencias notables que cualquier perito podría identificar. Presentaremos una denuncia formal por falsificación, dijo la licenciada. Esto cambia completamente el caso. Mientras salíamos del banco, vi el Mustang de Roberto estacionado en la acera de enfrente. Él nos observaba desde el interior con una expresión indescifrable. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había rabia ni miedo en sus ojos, solo una fría determinación que me heló la sangre. Está desesperado, comentó Javier cuando se lo señalé. Y las personas desesperadas cometen errores. No sabía entonces cuán cierta era esa observación, ni cuán lejos estaría dispuesto a llegar Roberto para mantener lo que había robado. La guerra por recuperar mi dinero y mi dignidad apenas comenzaba, y mi hijo acababa de elevar las apuestas de maneras que ni siquiera podía imaginar. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé a Roberto de niño. Tenía apenas 6 años cuando Elena enfermó. Durante los meses que pasó en el hospital, él me preguntaba cada noche si mamá volvería. Claro que sí, le respondía yo, aunque los médicos ya me habían advertido que el cáncer estaba muy avanzado. Cuando finalmente falleció, Roberto se negó a llorar. «Los hombres no lloran», me dijo, repitiendo una frase que seguramente escuchó de mí. Fue ahí donde comenzó a endurecer su corazón. Fui yo quien sembró esa semilla. El recuerdo me atormentaba mientras el sueño finalmente llegaba. Lo último que pensé antes de dormirme fue en la mirada de Roberto esa tarde. No era la mirada de un hijo a su padre. Era la mirada de un enemigo calculando su próximo movimiento. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía miedo de mi propio hijo. Amaneció lloviendo en Monterrey. Desde mi ventana observaba cómo el agua golpeaba el vidrio, formando pequeños ríos que se deslizaban hasta desaparecer. Me sentí identificado con esas gotas, arrastradas por una fuerza mayor que ellas, sin poder determinar su destino. Así me sentía desde que descubrí la traición de Roberto.
Javier entró en mi habitación con una taza de café. Había tomado un permiso extendido en su trabajo para quedarse conmigo. Su jefe, un hombre comprensivo que también había pasado por problemas familiares, le dio un mes. Era un alivio tenerlo cerca, especialmente después de los acontecimientos de la noche anterior. La denuncia formal por falsificación estaba presentada. La licenciada Valdés nos explicó que, a diferencia del caso por el poder notarial, la falsificación de firma era un delito penal que se podía demostrar con un peritaje caligráfico. Roberto podría enfrentar cargos serios. «¿Cómo dormiste, papá?», preguntó Javier mientras me entregaba el café. «¿Cómo puede dormir un hombre que tiene que enviar a su hijo a la cárcel?». Javier se sentó a mi lado en la cama. «No lo estás enviando tú. Él tomó sus decisiones». Asentí sin convicción. Una cosa era saber que tenía la razón, y otra muy distinta era sentirla. A pesar de todo, Roberto seguía siendo mi hijo, el niño que una vez llevé sobre mis hombros, a quien enseñé a andar en bicicleta, por quien trabajé dobles turnos para pagar su educación. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Ximena. Su voz sonaba agitada. «Papá, acabo de recibir una llamada de la escuela de Camila. Roberto fue a buscarla». Mi sangre se congeló. «¿Qué? ¿Está bien?». «Sí. Los maestros no la dejaron ir con él. Dijo que yo lo había autorizado a recogerla, que había una emergencia familiar». Javier me miró alarmado mientras yo procesaba la información. «Voy para la escuela ahora mismo», continuó Ximena. «Pero tengo miedo, papá. Nunca había hecho algo así». «No vayas sola», le advirtió Javier acercándose al teléfono. «Espera, yo te alcanzo allá». Después de colgar, Javier llamó inmediatamente a la licenciada Valdés para informarle del intento de Roberto de llevarse a Camila. Ella nos aconsejó presentar otra denuncia por este incidente y solicitar una orden de restricción. «Esto es serio», me dijo Javier mientras se preparaba para salir. «Está escalando. Primero tu dinero, luego la casa. Ahora intenta usar a Camila». No podía entender la lógica de Roberto. ¿Qué pretendía conseguir intentando llevarse a su sobrina? ¿Era una forma de presionarnos o algo peor? Mientras Javier iba a la escuela, me quedé con Joaquín, quien había venido apenas supo lo ocurrido. No querían dejarme solo, temiendo que Roberto apareciera. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo Joaquín, sentado frente a mí en la sala. «Conozco a tu hijo desde que era un chamaco. Siempre fue ambicioso, pero esto...». No terminó la frase. No era necesario. Ambos sabíamos que Roberto había cruzado una línea que nunca imaginamos posible. 2 horas después, Javier regresó con Ximena y Camila. Mi nieta corrió a abrazarme. «Abuelito, el tío Roberto vino a la escuela», me contó con una mezcla de confusión y miedo. «Dijo que tú estabas muy enfermo y que tenía que llevarme al hospital». Acaricié su cabello mientras intentaba mantener la compostura. «No estoy enfermo, mi niña. Y nunca enviaría a nadie a buscarte sin avisarle a tu mamá». Ximena estaba visiblemente alterada. Después de enviar a Camila a ver televisión en la otra habitación, nos contó los detalles. El director dice que Roberto llegó muy alterado, diciendo que había una emergencia. Cuando le pidieron identificación y confirmación mía, se puso agresivo. Tuvieron que llamar a seguridad. «¿Presentaste la denuncia?», preguntó Joaquín. «Sí, fuimos a la delegación antes de venir aquí», respondió Javier. «La policía tomó la declaración, pero dijeron que sin prueba de intento de secuestro, solo pueden registrarlo como un incidente». El teléfono sonó nuevamente. Javier atendió con cautela. Por su expresión, supe inmediatamente que era Roberto. «Quiere hablar contigo, papá», me dijo, extendiendo el auricular. Tomé el teléfono con mano temblorosa. «¿Qué pretendes, Roberto?», pregunté directamente. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi profesional. «Solo quiero negociar, papá. Esta situación se está saliendo de control. Podemos resolverla como familia, sin involucrar a las autoridades». «¿Negociar después de intentar llevarte a Camila?». «Fue un malentendido», respondió con tono convincente. Pensé que Ximena estaría de acuerdo. «La niña me quiere.
Soy su tío. No te creo, Roberto. Estás desesperado porque sabes que la policía está investigando la falsificación. Hubo un silencio breve antes de que su voz cambiara completamente. El tono conciliador desapareció, reemplazado por uno frío y calculador. Escúchame bien, viejo. Si sigues con esto, todos saldremos perdiendo. Tengo pruebas de que tú me autorizaste a usar ese dinero. ¿Crees que un juez creerá la palabra de un anciano confundido contra documentos firmados? Los documentos son falsos y puedo probarlo. ¿Y qué obtendrás? ¿Verme en la cárcel? ¿Eso le devolverá la normalidad a Camila? ¿Le explicarás que mandaste a su tío a prisión? Era una amenaza velada. Estaba usando a mi nieta como escudo moral. No me manipules, Roberto. Tú elegiste este camino. Bien. Su voz se volvió aún más dura. Si quieres guerra, la tendrás. Pero recuerda que yo conozco todos tus secretos, papá, todos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, intentando descifrar su última amenaza. ¿A qué secreto se refería? Toda mi vida había sido un libro abierto. Trabajé honradamente. Crié a mis hijos lo mejor que pude. Nunca tuve nada que ocultar. Javier notó mi confusión. ¿Qué dijo? Amenazas vagas. Dice que conoce mis secretos. Está intentando confundirte, papá. Intervino Ximena. Es su especialidad. Siempre supo cómo manipular a las personas. Esa noche decidimos que Ximena y Camila se quedarían en mi casa. No era seguro que estuvieran solas en su departamento. Improvisamos camas en la sala para todos. Por primera vez en muchos años la casa se sentía llena, aunque las circunstancias fueran terribles. Mientras todos dormían, me quedé despierto pensando en las palabras de Roberto. Yo conozco todos tus secretos. La frase daba vueltas en mi cabeza. Recordé la caja metálica donde guardaba documentos importantes. Estaba en el armario de mi habitación, escondida bajo unas cobijas viejas. ¿Habría encontrado Roberto algo ahí que yo mismo hubiera olvidado? Me levanté sigilosamente y fui a revisar. La caja estaba en su lugar, pero al abrirla noté que algunos documentos faltaban, entre ellos el testamento que había hecho años atrás, donde dividía la casa y mis pocos ahorros equitativamente entre mis 3 hijos. La mañana siguiente amaneció con noticias. La licenciada Valdés llamó temprano. Don Armando, tengo información importante. El banco ha confirmado la falsificación. El peritaje preliminar muestra claras diferencias entre su firma auténtica y la de los documentos recientes. Era una buena noticia, pero lo que vino después me dejó helado. Sin embargo, hay complicaciones. Alguien presentó un documento donde usted certifica que sufre de demencia temprana y no está en capacidad de administrar sus bienes. Según este documento, usted mismo designó a Roberto como su tutor legal hace 3 meses. «Eso es completamente falso», exclamé. «Nunca he tenido demencia. El doctor Ramírez puede confirmarlo». «Lo sé, don Armando. Obviamente es otro documento falsificado, pero esto complica el caso temporalmente. Necesitaremos una evaluación médica actual que certifique su capacidad mental». Después de colgar, les expliqué la situación a mis hijos. Javier estaba furioso. ¿Hasta dónde piensa llegar? Ahora está atacando tu capacidad mental. Recordé la caja con documentos. Anoche revisé mis papeles. Falta mi testamento y otros documentos. Creo que Roberto los tomó mientras yo estaba en el hospital. Ximena se llevó las manos a la cara. Dios mío, está armando un caso completo. Primero el poder notarial, luego la falsificación. Ahora esto. Es como si hubiera planeado todo desde el principio. La idea era aterradora. Realmente mi hijo había visto mi accidente como una oportunidad para apoderarse de todo. Había esperado ese momento durante años. Esa tarde fuimos al consultorio del doctor Castillo, un neurólogo recomendado por la licenciada. Después de una evaluación completa, el médico fue contundente. Don Armando está en pleno uso de sus facultades mentales. No hay signos de demencia o deterioro cognitivo más allá de lo normal para su edad. El informe médico era otra pieza a nuestro favor, pero la batalla legal apenas comenzaba.
La licenciada nos advirtió que los tribunales podrían tardar meses en resolver el caso, especialmente con las acusaciones cruzadas sobre mi capacidad mental. Mientras tanto, la presencia de Roberto se sentía constante. Su auto aparecía estacionado cerca de la casa en diferentes momentos del día. Recibíamos llamadas donde nadie hablaba. Una noche incluso vimos a alguien merodeando en el patio trasero, aunque no pudimos confirmar que fuera él. La tensión estaba afectando a todos. Javier tuvo que regresar brevemente a Guadalajara para no perder su empleo. Ximena estaba agotada, dividiendo su tiempo entre su trabajo, cuidar a Camila y estar pendiente de mí. La niña tenía problemas para dormir, asustada por los cambios y la atmósfera tensa en la casa. Una tarde, mientras Ximena estaba en el trabajo, me quedé solo con Camila. Estábamos jugando dominó en la mesa del comedor cuando ella me hizo una pregunta que me desarmó. «Abuelito, ¿es verdad que estás perdiendo la memoria?» La miré sorprendido. «¿Quién te dijo eso?» «El tío Roberto me llamó ayer a mi celular. Dijo que estás enfermo y que no recuerdas cosas, por eso estás confundido sobre el dinero». Sentí que me faltaba el aire. Roberto había contactado directamente a Camila, aprovechando su inocencia para sembrar dudas. «No, mi niña, mi memoria está perfectamente bien. El doctor lo confirmó ayer». «Eso pensé», dijo ella con una sonrisa que me devolvió la calma. «Le dije al tío que no le creía porque ayer me ayudaste con mi tarea de matemáticas y te acordaste de todo». La abracé con fuerza, agradecido por su confianza, pero preocupado por el hecho de que Roberto hubiera encontrado una vía para comunicarse con ella. Cuando Ximena regresó y le conté lo sucedido, inmediatamente revisó el teléfono de Camila. Efectivamente, había llamadas de un número desconocido. «Tendremos que cambiar su número», decidió Ximena, «y hablar con sus profesores para que no permitan ningún contacto». Esa noche, después de acostar a Camila, Ximena se sentó conmigo en la cocina. Parecía agotada y preocupada. «Papá, esto está afectando mucho a Camila. Su maestra dice que está distraída en clase, que ya no juega con sus amigos como antes». «Lo sé, hija. Quisiera poder resolverlo más rápido». «He estado pensando», dijo después de un momento. «Tal vez deberíamos considerar la oferta de Roberto». La miré sorprendido. «¿Qué oferta?» «Negociar. Quizás podríamos llegar a un acuerdo donde él devuelva parte del dinero y nosotros retiramos las denuncias. Por el bien de Camila y tu tranquilidad». Me quedé en silencio procesando sus palabras. Por un momento, la idea de terminar esta pesadilla parecía tentadora, pero entonces recordé la mirada fría de Roberto, sus amenazas, su manipulación. «¿Realmente crees que cumplirá cualquier acuerdo?», pregunté finalmente. Ya demostró que su palabra no vale nada. Ximena bajó la mirada. «No, no lo creo. Pero estoy desesperada, papá. Tengo miedo por Camila, por ti, por todos nosotros». Tomé su mano entre las mías. «Lo entiendo, hija. Pero si cedemos ahora, Roberto sabrá que puede manipularnos usando a Camila. No podemos permitir eso». Ximena asintió lentamente. Aunque pude ver la duda en sus ojos, el miedo estaba haciendo exactamente lo que Roberto quería. Dividirnos, hacernos dudar. A la mañana siguiente recibimos noticias inesperadas. Joaquín llegó temprano, visiblemente alterado. «Acabo de ver a Roberto en la cantina La Patrona», dijo apenas entró. «Estaba discutiendo con un tipo de aspecto peligroso. Oí suficiente para saber que debe dinero. Mucho dinero». «¿Deudas de juego?», pregunté. «Eso parece. Y por la forma en que el tipo le hablaba, no son personas con las que quieras tener problemas. Era una pieza más del rompecabezas. Si Roberto tenía deudas de juego, explicaría su desesperación por conseguir dinero rápido. El seguro debió parecerle la solución perfecta». Informamos a la licenciada Valdés sobre esta nueva información. Él nos aconsejó documentar todo, pero mantenernos alejados de la situación. Si Roberto está involucrado con prestamistas o apostadores, es un asunto peligroso, advirtió. Dejen que las autoridades se encarguen. Esa tarde, Javier regresó de Guadalajara con una noticia que cambiaría el curso de nuestra batalla.
Encontré algo, papá, dijo mientras sacaba unos papeles de su maletín. Un colega mío conoce a alguien que trabaja en la misma agencia de autos que Roberto. Me consiguió copias de algunos correos electrónicos. Los correos revelaban conversaciones entre Roberto y su jefe en la agencia datadas 3 semanas antes de mi accidente. En ellos discutían la posibilidad de un préstamo de la caja de la empresa. Roberto había tomado dinero que no le pertenecía y estaba desesperado por devolverlo antes de que lo descubrieran. ¿Crees que planeó todo desde antes del accidente?, preguntó Ximena. No creo que planeara el accidente, respondió Javier. Pero cuando sucedió, vio la oportunidad perfecta para resolver sus problemas financieros. La idea me provocó náuseas. Mi hijo había visto mi tragedia como su salvación económica. Mientras yo luchaba por sobrevivir en un hospital, él calculaba cómo apoderarse de mi indemnización para cubrir sus propios delitos. Esa noche, mientras todos dormían, sentí una opresión en el pecho que no era física. Era el peso de la verdad. Roberto, mi primogénito, no solo me había robado. Había esperado, tal vez incluso deseado, que algo así sucediera. El niño que una vez corrió a mis brazos cuando regresaba del trabajo, ahora veía mi desgracia como una oportunidad. Me levanté y fui hasta el cuarto de Camila. La observé dormir, ajena a la maldad que nos rodeaba. Su inocencia me recordó por qué no podíamos rendirnos. No luchábamos solo por dinero o justicia, sino por proteger lo más valioso. La fe en la bondad, la confianza en la familia, valores que Roberto había decidido traicionar. Regresé a mi habitación con una determinación renovada. Ya no sentía dudas ni culpa. Mi hijo había tomado sus decisiones y yo tomaría las mías. Por el bien de Ximena, de Camila, de Javier y de mi propia dignidad, llevaría esta lucha hasta el final. Lo que no sabía entonces era que la confrontación final estaba más cerca de lo que imaginaba y que Roberto tenía un último as bajo la manga, un plan que pondría en riesgo no solo nuestro patrimonio, sino también nuestras vidas. La sombra de su traición era más oscura y profunda de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. El amanecer del jueves llegó con una calma engañosa. Habían pasado casi 2 semanas desde que descubrimos la falsificación de documentos y la situación parecía estancada en una guerra de desgaste. Por un lado, nuestras denuncias seguían su curso en el sistema judicial, lento como siempre. Por otro, Roberto mantenía su presión constante. Llamadas, visitas inesperadas, intentos de contactar a Camila. Me levanté temprano. Las secuelas del accidente seguían presentes. Dolor en la cadera al caminar, rigidez en el hombro, una cojera que probablemente me acompañaría el resto de mi vida. Pero ya no me sentía como una víctima indefensa. Cada día recuperaba algo de la fortaleza que construí durante décadas de trabajo duro. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Era la licenciada Valdés. Don Armando, tenemos una audiencia preliminar mañana a las 10. El juez quiere escuchar ambas partes antes de decidir sobre las medidas cautelares permanentes. ¿Roberto estará allí?, pregunté sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sí, su abogado confirmó su asistencia. Sería la primera vez que nos veríamos cara a cara en un entorno oficial. Hasta ahora nuestros encuentros habían sido breves y tensos, siempre con la familia alrededor. Mañana estaríamos frente a un juez, cada uno defendiendo su verdad. Estaremos preparados, le aseguré. Después de colgar le di la noticia a Ximena, quien inmediatamente llamó a Javier. Mi hijo menor prometió tomar el primer autobús desde Guadalajara para estar presente. Pasamos el día preparándonos. La licenciada nos había aconsejado recopilar toda la documentación. Mis expedientes médicos, las pruebas de falsificación, los testimonios, los movimientos bancarios que mostraban cómo Roberto había gastado el dinero en lujos personales. Organizamos todo metódicamente en carpetas. Esa noche, después de acostar a Camila, Ximena, Joaquín y yo nos sentamos en la sala a repasar nuestra estrategia. La tensión era palpable. ¿Crees que se presentará?, preguntó Ximena. Quizá huya antes de enfrentar a un juez. No lo creo, respondió Joaquín. El tipo es arrogante, piensa que puede salirse con la suya. Además tiene demasiado que perder, añadí.
Si no se presenta, prácticamente estaría confesando. Cerca de la medianoche, cuando Joaquín ya se había marchado y Ximena dormía, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. El sonido inconfundible de la puerta del patio siendo forzada. Me incorporé lentamente, tomando el bastón que mantenía junto a la cama. Mi primer impulso fue despertar a Ximena, pero me detuve. Si era Roberto, no quería que mi hija se enfrentara a él. Este era un asunto entre mi hijo y yo. Avancé silenciosamente por el pasillo hasta la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta. Un haz de luz de la calle se colaba por la abertura, y allí, rebuscando en los cajones, estaba Roberto. ¿Buscas algo, hijo?, pregunté encendiendo la luz. Se sobresaltó, girándose bruscamente. Por un momento, vi miedo en sus ojos, pero rápidamente lo reemplazó con su habitual expresión calculadora. Vestía completamente de negro y llevaba guantes. «Solo vine a buscar lo que me pertenece», respondió con voz controlada. «Nada en esta casa te pertenece», afirmé manteniendo la calma. «Ni siquiera después de todos los documentos que falsificaste». Soltó una risa amarga. «¿Crees que un juez te creerá? Tengo todo. Tu demencia, tu autorización para administrar tus bienes. Todos son documentos falsos, Roberto. El peritaje ya lo confirmó». Por un instante vi duda en su rostro. Quizás no esperaba que hubiéramos avanzado tanto con la investigación. «Da igual», dijo recuperando su confianza. «Vine por los documentos originales. Sé que los tienes escondidos». Entendí entonces lo que buscaba. Los papeles originales de la propiedad, mi identificación, cualquier cosa que pudiera usar para seguir falsificando documentos o completar la venta fraudulenta de la casa. «¿Tan desesperado estás?», pregunté dando un paso hacia él. «¿Entrando a robar a tu propio padre?» «No es robo si legalmente me pertenece». «Legalmente no te pertenece nada, Roberto, y lo sabes». Su expresión cambió. La máscara de control se desmoronó por un momento, revelando al hombre acorralado que realmente era. «Necesito ese dinero», exclamó con voz tensa. «¿Crees que quería hacer esto? Tengo deudas, papá. Deudas serias. Si no pago, vendrán por mí». «¿Las deudas de juego o las de la agencia de autos donde tomaste dinero que no era tuyo?» Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Cómo? ¿Quién te dijo?» «Sabemos todo, hijo. Javier encontró los correos. Sabemos que robaste de la agencia antes de mi accidente». Roberto se pasó una mano por el rostro, visiblemente alterado. Por primera vez vislumbré al niño asustado bajo la fachada del adulto manipulador. «¿No lo entiendes? Estas personas no juegan. Ya me amenazaron. Tengo que pagarles». «¿Y tu solución fue robarle a tu padre convaleciente? ¿Dejarme sin nada después de un accidente que casi me mata?» Se alejó, apoyándose en el refrigerador. Parecía más pequeño de repente, como si toda su arrogancia hubiera sido apenas una capa protectora que ahora se desvanecía. «Pensé que podría devolverlo», murmuró. «Que podría pagar mis deudas, recuperarme, y luego reponer tu dinero antes de que te dieras cuenta. Pero no fue así. Lo gastaste en un auto de lujo, en apuestas, en fiestas». «Tenía que aparentar», gritó repentinamente a la defensiva. «Tenía que mostrarles a esos tipos que podía pagar, que tenía recursos». Negué con la cabeza, incapaz de comprender la lógica retorcida de mi hijo. «Mañana estaremos frente al juez, Roberto. Toda la verdad saldrá a la luz. Aún puedes hacer lo correcto. Confesar, devolver lo que queda, enfrentar las consecuencias». Por un momento, pareció considerar mis palabras. Vi un destello de duda, quizás incluso de arrepentimiento, pero rápidamente su expresión se endureció nuevamente. «No hay vuelta atrás, papá. He llegado demasiado lejos». Se incorporó, avanzando hacia mí. Su mano derecha se deslizó hacia el bolsillo de su chaqueta. Con horror vi que sacaba un objeto metálico. «No me dejas alternativa», dijo mostrándome un revólver pequeño. «Necesito esos documentos y necesito que firmes unos papeles más». Mi corazón se aceleró, pero me mantuve firme.
No le mostraría miedo a este extraño que una vez llamé hijo. ¿Vas a dispararle a tu padre?, pregunté con voz calmada. ¿Te has convertido en eso, Roberto? Apuntó el arma hacia mí, pero su mano temblaba visiblemente. No quiero hacerlo, pero lo haré si es necesario. Solo firma los malditos papeles y dame las escrituras originales. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Roberto miró más allá de mi hombro y su rostro palideció. «Baja esa arma ahora mismo, Roberto». Era la voz de Javier. Mi hijo menor había llegado antes de lo previsto y estaba detrás de mí en la entrada de la cocina. Roberto ajustó su posición, apuntando ahora entre Javier y yo. «No te metas en esto, hermano. No es tu asunto». «Estás amenazando a mi padre con un arma», respondió Javier con voz firme. «Claro que es mi asunto». La situación estaba escalando peligrosamente. Mis dos hijos enfrentados, uno con un arma en la cocina donde tantas veces compartimos comidas familiares. «Roberto, esto solo empeorará las cosas», le dije, intentando razonar con él. «Baja el arma, hablemos». «No hay nada de qué hablar», gritó agitando el revólver. «Necesito esos papeles ahora». Su desesperación era palpable. La mano que sostenía el arma temblaba cada vez más. Cualquier movimiento brusco podría provocar un disparo accidental. En ese momento crítico, ocurrieron varias cosas simultáneamente. La puerta de la habitación de Camila se abrió. Ximena apareció en el pasillo y desde la puerta principal que Javier había dejado abierta entraron dos oficiales de policía con las armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Baje el arma inmediatamente!». Roberto se paralizó, mirando alrededor como un animal acorralado. Su mirada saltaba de los policías a nosotros, al arma en su mano. «No lo hagas, hijo», le supliqué, viendo la indecisión en sus ojos. «No agregues otro error a los que ya has cometido». Durante un segundo eterno, no supe qué decisión tomaría. Luego, lentamente, bajó el arma y la dejó caer al suelo. Los oficiales se movieron rápidamente, sometiéndolo contra la pared y esposándolo. Mientras lo hacían, Roberto me miró una última vez. En sus ojos vi algo que nunca esperé. Vergüenza, arrepentimiento, quizás incluso un destello del niño que alguna vez fue. «Lo siento, papá», murmuró mientras lo sacaban de la casa. «Lo arruiné todo». Después de que se llevaron a Roberto, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Ximena abrazaba a Camila, quien había presenciado parte de la escena. Javier hablaba con uno de los oficiales, explicándole la situación. Me senté en una silla de la cocina, agotado física y emocionalmente. Habíamos evitado una tragedia por poco gracias a la previsión de Javier. Llamé a la policía en cuanto vi su auto estacionado cerca. Me explicó después. Algo me decía que intentaría algo desesperado antes de la audiencia. Esa noche ninguno pudo dormir. La imagen de Roberto amenazándonos con un arma se repetía en mi mente. ¿Realmente habría disparado o era solo un último intento desesperado de intimidación? La mañana siguiente nos preparamos para la audiencia, aunque ya no sabíamos qué esperar después del arresto de Roberto. La licenciada Valdés nos informó que lo habían acusado de allanamiento de morada, amenazas y posesión ilegal de arma de fuego, además de los cargos previos por fraude y falsificación. El juzgado estaba casi vacío cuando llegamos. Solo nosotros, la licenciada, el juez y, para mi sorpresa, Roberto con un abogado de oficio. Lo habían traído esposado desde la comisaría. Evitó nuestra mirada mientras el juez daba inicio a la audiencia. Se veía diferente, abatido, sin la arrogancia que lo había caracterizado en nuestros últimos encuentros. Parecía haber envejecido años en una sola noche. El proceso fue más rápido de lo que esperábamos. Ante la evidencia abrumadora y los nuevos cargos, el abogado de Roberto aconsejó a su cliente declararse culpable de todos los cargos relacionados con el fraude y la falsificación. A cambio, el fiscal ofrecía una reducción en la pena total, considerando que era su primer delito violento. Cuando llegó el momento de que Roberto hablara, se puso de pie lentamente. Por primera vez desde que entró me miró directamente. «Quiero confesar todo», dijo con voz apenas audible. «Es cierto todo lo que mi padre alega. Falsifiqué su firma,
Le robé su indemnización. Intenté vender su casa. Lo hice para pagar deudas de juego y un desfalco que cometí en mi trabajo. El juez lo escuchó sin expresión, tomando notas ocasionalmente. Estoy arrepentido, continuó Roberto. No espero perdón, pero quiero que conste que reconozco mis errores y acepto las consecuencias. Cuando terminó, el juez me miró. Señor Ríos, como víctima principal en este caso, ¿desea hacer alguna declaración antes de que dictamine? Me puse de pie con dificultad, apoyándome en mi bastón. Había pensado mucho en lo que diría en este momento, imaginando diferentes escenarios. Pero después de ver a Roberto anoche, después de escuchar su confesión, mis palabras preparadas ya no parecían adecuadas. Su señoría, lo que mi hijo hizo es inexcusable, comencé. Aprovechó mi momento de mayor vulnerabilidad para robarme todo lo que tenía. Me dejó sin recursos para mi tratamiento. Intentó quitarme mi casa y anoche amenazó mi vida y la de su hermano. Hice una pausa mirando a Roberto, que mantenía la cabeza baja. Pero sigue siendo mi hijo, y creo que hay una diferencia entre justicia y venganza. No busco verlo destruido, sino que enfrente las consecuencias de sus actos y tenga la oportunidad de redimirse. El juez asintió, considerando mis palabras. ¿Tiene alguna solicitud específica respecto a la sentencia? Sí. Quiero que devuelva lo que pueda del dinero, que se someta a tratamiento para su adicción al juego y que tenga restricciones para acercarse a mi nieta Camila, quien ha sido profundamente afectada por todo esto. Pero también quiero que la sentencia considere la posibilidad de rehabilitación. No creo que una condena extremadamente larga ayude a nadie. Después de mi declaración, el juez se retiró brevemente a deliberar. Cuando regresó, su sentencia fue clara y equilibrada. Roberto fue condenado a 5 años de prisión por fraude, falsificación, amenazas y posesión ilegal de arma, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si demostraba buena conducta y completaba un programa de rehabilitación para adicciones. Además, debería restituir el dinero robado mediante un plan de pagos una vez que saliera de prisión y tendría prohibido acercarse a menos de 500 metros de Camila por 10 años. Mientras los oficiales se llevaban a Roberto, nuestras miradas se cruzaron por última vez. No había odio en sus ojos ni en los míos, solo una tristeza compartida por todo lo perdido y quizás un tenue rayo de esperanza por lo que podría ser reconstruido algún día. El juez también ordenó la invalidación inmediata de todos los documentos falsificados, la restitución legal de la casa a mi nombre y la congelación de los bienes adquiridos por Roberto con el dinero robado, incluyendo el Mustang, para su posterior venta y devolución de lo obtenido. Salimos del juzgado con sentimientos encontrados. Por un lado, habíamos conseguido justicia. Por otro, era una victoria amarga. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Las semanas siguientes fueron un periodo de lenta reconstrucción. Con la orden judicial pudimos recuperar parte del dinero. El Mustang fue vendido y recuperamos casi 600.000 pesos. No era ni la mitad de la indemnización original, pero era algo con lo que podía retomar mi tratamiento. Javier regresó a Guadalajara, pero venía a visitarnos cada 2 semanas. Ximena y Camila continuaron quedándose en mi casa. La presencia de mi nieta iluminaba los días difíciles. Un mes después del juicio, recibí una carta desde el Centro Penitenciario del Estado. Era de Roberto. Dudé en abrirla, temiendo encontrar más manipulaciones o reproches. Finalmente, decidí leerla en privado, preparado para cualquier contenido. La carta era breve, pero sincera. Roberto admitía plenamente su culpa, sin excusas ni justificaciones. Me pedía perdón, aunque reconocía que probablemente era demasiado tarde. Me contaba que estaba asistiendo a terapia y reuniones de jugadores anónimos dentro de la prisión, y terminaba diciendo que entendería si nunca quería volver a verlo, pero que esperaba algún día tener la oportunidad de demostrar que podía cambiar. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para distinguir entre el deseo natural de un padre de creer en la redención de su hijo y la prudencia necesaria después de tantas traiciones. Finalmente, 2 semanas después, le escribí una carta breve. Le dije que el perdón llevaría tiempo, que las heridas eran profundas,
pero que no cerraba la puerta a una eventual reconciliación si demostraba con hechos, no con palabras, que realmente había cambiado. La vida continuó. Con ayuda de Joaquín, encontré un trabajo ligero como supervisor en una pequeña constructora, donde mi experiencia era valorada, aunque ya no pudiera hacer trabajo físico. Ximena consiguió un mejor empleo que le permitía pasar más tiempo con Camila. Mi nieta, resiliente como solo los niños pueden ser, poco a poco recuperó su alegría. En las tardes, después de la escuela, Camila se sentaba conmigo en el portal a hacer sus tareas. Un día, mientras resolvía un problema de matemáticas, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuelito, ¿algún día el tío Roberto volverá a visitarnos?» Me quedé en silencio un momento, considerando cómo responder a una pregunta tan compleja. «No lo sé, mi niña», dije finalmente. Roberto cometió errores muy serios y ahora está pagando por ellos. Quizás algún día, cuando haya aprendido su lección y demostrado que ha cambiado, podamos hablar de eso. Ella asintió, procesando mis palabras con la seriedad que a veces muestran los niños. La maestra dice que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos verdaderamente arrepentidos. Tu maestra es sabia, respondí, conmovido por su capacidad de perdón. Pero también dice que la confianza, una vez rota, toma mucho tiempo en reconstruirse. Como cuando rompí tu taza favorita y la pegaste, dijo ella. Nunca volvió a ser igual, pero igual la usas. Sonreí ante su sencilla pero profunda analogía. Exactamente así, Camila. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre las casas de nuestro barrio, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido mucho. Mi salud completa, gran parte de mi dinero, la relación con mi hijo mayor. Pero también había ganado cosas invaluables. Una conexión más profunda con Javier y Ximena, momentos preciosos con Camila y, sobre todo, la certeza de que a mis 68 años todavía tenía la fortaleza para enfrentar las peores traiciones y seguir adelante. No sabía si algún día Roberto regresaría como un hombre transformado, si tendríamos la oportunidad de reconstruir algo de lo perdido. Esa respuesta solo el tiempo la daría. Mientras tanto, yo seguiría viviendo día a día, agradecido por las lecciones aprendidas en el camino más difícil. La justicia se había cumplido, no de la manera perfecta que habría deseado, pero sí de una forma que permitía la posibilidad de redención. Y quizás al final del día eso era lo más importante, que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición viene de quien más confiamos, siempre queda un espacio para la esperanza, para la reconstrucción, para empezar de nuevo. Mi nombre es Armando Ríos Vargas. Tengo 68 años. He construido edificios con estas manos durante 4 décadas. Sobreviví a un accidente que casi me mata. Enfrenté la traición de mi propio hijo y aquí estoy, todavía en pie, todavía mirando hacia adelante. Porque si algo me enseñó la vida en la construcción es que incluso después del derrumbe más devastador, siempre se puede volver a edificar, ladrillo a ladrillo, con paciencia y determinación. Esa es mi historia. Una historia de caída y levantamiento, de traición y justicia, de pérdida y reconstrucción. Una historia real, como tantas otras que se viven en silencio detrás de las paredes de hogares aparentemente comunes. Una historia que espero sirva para recordar que la dignidad y la integridad, una vez que se asientan en el alma, ni el peor de los engaños puede arrebatarlas. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer más testimonios reales como el mío. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo estas experiencias que muchos callamos por vergüenza o dolor.